Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la muestra de cortometraje Somos Muchas y Valientes, que organiza el colectivo Cámara Lenta en colaboración con el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer. Ahora mismo tenemos aquí con nosotros a Silvia Hidalgo, que es la directora del cortometraje Nido. Silvia, muchas gracias y bienvenida. Nada, a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Primera pregunta que te queríamos hacer, Silvia. Creo que Nido es tu primer cortometraje. Me gustaría saber cómo empezaste a interesarte por el mundo audiovisual. Bueno, siempre he sido muy cinéfila y cuando escribí mi primera novela me di cuenta que dialogando me resultaba muy cómodo, ¿no? Dialogar. Y de hecho cuando la terminé vi que tenía un lenguaje muy cinematográfico y me interesó mucho adaptarla. Y vamos, aunque fuera para mí misma, no sé, por hacer ese ejercicio, ¿no? Y entonces me apunté a un taller de guión, de cine con Jesús Ponce y nada, ahí surgió un poco este guión y a él le llamó mucho la atención y total, me animó un montón, aunque yo es verdad que solamente quería escribir, no quería meterme más embolado también ya de dirigir, pero bueno, como al final yo me lanzó a todo, me dijo, venga Silvia, que sí, que yo confío en ti, vamos a rodarlo, vamos a grabarlo, y nada, ahí que surgió. Qué bien. Así que Entonces, así fue mi introducción, fue un empujón, más que introducción fue un empujón al mundo audiovisual, pero vamos, me dijo, te arrepentirás de esto, pero no. entonces es una historia que parte de una historia previa que habías planteado ya en otro formato completamente diferente al del cine, ¿no? Bueno, En una... en realidad no, o sea, quise adaptar una novela y me apuntó en taller de guión, pero fue un ejercicio. Dentro del taller de guión, esto de Nido fue un ejercicio que sí también partió un poco porque en mi cabeza, claro, funciona un poco así, y se formó primero como un pequeño relato, un pequeño cuento más literario, y entonces lo adapté, pero fue un poco más cerebral. Fue en mi cabeza ese trabajo. Estupendo. Silvia, a mí me parece muy interesante el concepto de nido que se muestra en esta historia por todo lo que implica, ¿no? Tanto en un sentido literal como de una forma más metafórica, por así decirlo. ¿Qué representa el nido para la protagonista en particular y un poco más en general para las mujeres? Bueno, Nido al final es un poco las expectativas que siempre se le va formando a la mujer desde niña, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Ramita a ramita respecto al físico, su rol en la familia, su rol en la sociedad y respecto a la maternidad, ¿no? Los cuidados, el hogar, el matrimonio, todo este tipo de expectativas que se ponen sobre nosotras. Entonces, la protagonista, pues al igual que pasa a muchas mujeres, que una vez conseguido, porque al final estás trabajando con esas ramitas, pero estás formando algo que es realmente lo que tú querías. A veces cuando lo ves, pues o no es realmente lo que quieres, o quieres cambiarlo, o quieres destruirlo. Entonces, un poco el simbolismo de la maternidad y ya no solo de la maternidad, sino todo el rol y lo que significa ser mujer, ¿no? Es un corto en el que tienen mucho peso los dos personajes protagonistas, digamos, es un corto de interpretación, ¿no? En el que tiene la interpretación tiene recae sobre ella mucha fuerza de lo que se quiere contar. ¿Cómo contactas con los actores o de alguna manera cómo buscaste a los dos actores, a Nacho Bravo y a Isabel Lozano, para que protagonizaran tu primer corto? Bueno, esto no fue nada de búsqueda, ni mucho menos lo más mínimamente profesional, nada. Esto fue totalmente de amistad, como decía Orson Welles, la amistad está por encima de todo, ¿no? Y ellos del taller conozco, vamos, son mis únicos dos amigos actores hasta ese momento, bueno, también tengo algunos más ya, ¿no? Pero eran mis dos únicos amigos actores. De hecho, la protagonista en un principio era una chica joven que no sabía todavía si quería ser madre o no, pero cuando Isabel leyó el guión, dijo, ay, me encanta, no sé qué, y dije, pues vamos a adaptarlo, o sea, ¿por qué no? ¿No? Para mí tiene incluso más sentido que sea una mujer madura, o sea, además me parecía
porque es cierto, ¿no? Que ahora sí, ¿no? Ahora me lo tomé un poco final, como era un trabajo final de curso. Y entonces esto de hacer un casting y tal, yo que vengo del mundo empresarial, ¿no? Esto de hacer un casting que en realidad aquí no teníamos ni presupuesto, ni mucho menos. Yo decía, esto de hacer un casting, actores, que no, o sea, esto tiene que ser una colaboración por amor, porque esto de hacer un casting a unos actores que no voy a poder pagar, que sé que en el mundo de corto es súper habitual, pero a mí me parecía como una locura, o sea, a mí me parecía, pero ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, nada, confié totalmente en ellos, que se ofrecieron, y fue una colaboración totalmente por amor. Bueno. Supongo que quedaron muy contentos, ¿no? También, perdona. Sí, claro, con la experiencia, de hecho, y todo el equipo, porque todo el equipo, bueno, da igual, aquí estoy yo soltando, pero es verdad que todo el equipo teme siempre un poco a los actores, ¿no? De los egos, tal. Entonces estaban, o sea, súper encantados de, Dios mío, qué guay todo. O sea, fue una experiencia maravillosa, porque fue todo el mundo a una, y un trabajo súper bonito, divertido, y en el que todo el mundo estaba entusiasmado. Estábamos allí como de excursión, de niños pequeños. Es que suena divertido, sí. Yo es que me he quedado pensando en una cosa que comentabas respecto al reparto, ¿no? Que decías que te parece más interesante que al final ese papel lo interpretara una mujer, pues, más cercana a una edad madura, en vez de una chica más jovencita. Se habla, iba a decir mucho, bueno, se habla algo de la representación de las mujeres en el cine en cuanto a imagen, de, por ejemplo, todo este tema de papeles, ¿no? Que suele haber menos, bastantes menos, ¿no? Para mujeres de cierta edad. Y me pregunto también, desde tu punto de vista, si tú crees que la visibilidad de las mujeres en el cine, ya no solo delante de la pantalla, sino como directoras, como guionistas, como técnicas, ¿tú crees que esa visibilidad actualmente es suficiente? No, por supuesto que no. Vamos, no lo digo yo, no lo dicen los números, las estadísticas que estamos hartos de ver. Yo pertenezco a la Asociación de Mujeres del Mundo Audiovisual Andaluz, AMMA, y desde ahí se hacen también muchos estudios con otras asociaciones de todo el país, y los números cantan por sí solos. Todo lo que no son cuestiones sobre todo de estética, ¿no? Como maquillaje, peluquería y vestuario, las mujeres pues decrece el porcentaje de participación en un 20%, ya si hablamos de dirección, baja por debajo del 5%. No hay más que ver en los premios, las nominaciones. Ahora sí está habiendo un pequeño repunte, pero bueno, cuando vemos por ejemplo, en los premios, a lo que me refiero, cuando vemos a los hombres que reciben los premios, sus primeras palabras son para agradecer a su mujer que ha cuidado de él durante el proceso, de sus hijos, de su casa. Es así. Un rodaje, yo no tengo mucha experiencia, ¿no? Pero con la poquita que tengo ya me puedo imaginar lo duro que tiene que ser. Tienes que abandonar tu casa, te tienes que dedicar, no tienes horario, son 3 meses, que este rodaje será aquí, el próximo será en la otra esquina del mundo. Entonces, ¿quién se queda cuidando el nido? Pues siempre somos nosotras, aunque el porcentaje de estudiantes en escuelas de cine, en comunicación audiovisual, es mucho mayor de chicas que de chicos que eligen esta carrera, esta profesión. Pero a partir de los 30 decrece la participación muchísimo. ¿Por qué? Pues por esta razón, ¿no? Es muy complicado arrastrar un niño, ¿no? En este mundo, y más si no tienes un soporte económico, porque claro, no solo afecta a la cuestión de género, también la de clase, la económica, ¿no? Históricamente, quien se ha dedicado, quien se ha lanzado, ¿no? a esta aventura de conseguir su sueño en el mundo audiovisual, la mayor parte de las veces tenía un respaldo económico, ¿no? Son como castas familiares, y entonces introducirte ahí ya es muy complicado apastándolo todo. Encima, cuando es tu único sustento y ya no solamente tú dependes de él, ¿no? Sino que empiezas, ¿no? a tener eso, una familia, pues es muy complicado. Aparte, por supuesto, del sistema heteropatriarcal en sí, ¿no? De que los directores de cadenas, de plataformas, de grandes productoras,
pues hasta hace muy poco han sido siempre hombres. Entonces, ese corporativismo siempre existe en todas las empresas y también en el cine, por supuesto. Perdón, ¿eh? ¿Y qué crees tú que se puede hacer para que esas diferencias de visibilidad, de acceso, disminuyan o por lo menos estén un poco más compensadas, ¿no? Hablabas de AMMA, hablabas de que formas parte de la asociación, ¿no? Me imagino que el asociacionismo es un primer paso, aunque no sea muy, bueno, no es muy decisivo en muchas cosas, pero sí es un paso importante para que por lo menos haya esa fuerza de la unión, ¿no? No sé qué otras cosas se te ocurren o qué. Cuéntame. Sí que lo es, muy importante. De hecho, estas asociaciones regionales también están representadas, ¿no? En CIMA, en la Asociación Nacional de Mujeres del Cine, y CIMA, de hecho, en sus relaciones con el ICA, ¿no? Se han conseguido bastantes cosas estos últimos años. Porcentajes de ayudas, cuotas, que habrá quien no esté muy de acuerdo porque no ve los números reales o piensa que los números se justifican porque no hay mujeres profesionales, ¿no? o capaces de llevar esas actividades. Quienes sabemos que realmente eso no es así, que los números actuales se deben a otras muchas causas y que hay que empezar a corregirlos a base en principio de cuotas. Ojalá no hagan falta, pero de momento las hace falta. Entonces, eso se ha conseguido gracias a la asociación, de pelear mucho, de reunirse mucho con... Eso a nivel gubernamental. Después a nivel privado, pues va calando. Al final todo esto forma parte también de un movimiento feminista y al final va calando en instituciones y al final también en la empresa privada. Cada vez las plataformas, en los festivales, vamos escuchando más, se va viendo más. Poco a poco tenemos que tener un poquito de fe y esperanza, porque si no es muy complicado. Pero bueno, es verdad que se ha perdido en el camino mucho talento que es difícil de recuperar a lo mejor a estas alturas, pero estamos viendo mucho nuevo talento, así que tenemos que fijarnos en eso. Tienes mucha razón, Silvia, que es verdad que a veces es abrumador, agobia mucho pensar en lo lento que va todo, en cómo se siguen manteniendo muchísimas injusticias, pero aún así también hay que poner el foco en todo lo que se está haciendo y en que, bueno, todavía, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer y nos tenemos que concentrar en esa parte. Silvia, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por compartir tus experiencias y tu obra con nosotros y con nosotras. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Nada, y con cuestiones como, ¿no? Como con este tipo de muestras también, ¿no? Se ayuda. Así que muchísimas gracias a vosotros por lo que hacéis. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao. Un beso.